El día de hoy les vengo a presentar este video correspondiente a la materia de biología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El tema son los conceptos de la genética. Cordial saludo a nuestro docente David Vitrago. Nuestro grupo está conformado por Angie Paola Mora y mi persona, Luis Bran. Un momento que se demora más. Dentro de los conceptos básicos de la genética tenemos qué es genética. La genética entonces es una ciencia que estudia cómo se transmiten las características físicas y biológicas de los seres vivos a través de los genes y el ADN. ¿Qué es un gen? Los genes son segmentos de ADN que contienen las instrucciones para formar las proteínas que más determinan el aspecto y el funcionamiento de las células. Otro concepto es el ADN. El ADN es una molécula que tiene la forma de una doble hélice y que guarda la información genética de cada individuo. ¿Qué es el ARN? El ARN es una macromolécula formada por una sucesión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Es por ello que el ARN es igual que el ADN. Se considera un polímero formado por unas subunidades llamadas monómeros. Otro que son bases nitrogenadas. Son compuestos orgánicos de formas heterocíclica y contribuyentes una parte de las unidades que forman los ácidos nucleicos del ARN y el ADN y muchas más moléculas de interés biológico, y estas se sintetizan en forma de ribosomas y se utilizan directamente para la transcripción. Se pueden convertir a la forma desoxídica que es necesaria para la replicación del ADN. La célula es el ámbito de la biología, es la unidad más pequeñita que puede vivir por sí sola, forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes principales de la célula en la membrana celular es el núcleo y el citoplasma. La membrana celular rodea la célula y controla las sustancias que entran y salen de ella. ¿Qué es membrana celular? La membrana celular es la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la célula de su entorno. Es la encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. El transporte pasivo y activo. La membrana celular y la estructura fina que envuelve a la célula y separa el contenido de la célula de su entorno es encargada de permitir o bloquear la entrada de sustancias en la célula. La célula eucariótica y procariótica la procariótica son las que no poseen núcleo. Las células eucarióticas son las que contienen un núcleo. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar, ¿vale? Aquí pasa. Y por último tenemos los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo de las células, que transportan fragmentos largos de ADN. Espero les haya quedado muy claro. Sigue mi compañera Paola. Muchas gracias. Buenas tardes. El embrión humano. Un embrión es la etapa inicial del organismo que se constituye a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide, es decir, la fecundación. En los seres humanos, el embrión pasa a ser feto pasadas las 8 semanas de la fecundación del óvulo. Avances de la genética. A partir de la segunda parte del siglo XIX, cuando se establece la célula como unidad de reproducción, el estudio en esta área empezaba a avanzar a pasos agigantados. Los avances más significativos han sido a partir del año 2001, cuando se establece el proyecto Genoma Humano, en el cual se realizan los estudios sobre el ADN. Para el año 2006 se completa el mapeo físico y funcional del genoma humano, y de allí sus avances. Para el año 1997, la UNESCO declaró el genoma humano como Patrimonio de la Humanidad, en su Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. Artículos 1, 2, 3 y 4. Lo anterior dada la preocupación mundial frente a los avances de la genética en relación a la modificación y o alteración del mismo, mediante sus estudios. Esta preocupación teniendo en cuenta los efectos negativos o aspectos concernientes a eugenesia, que es la alteración de herencia genética para mejorar la raza, manejo de la información genética, posibilidad de intervenir sobre el genoma de embriones, efectos en la descendencia, apropiación del genoma humano. Los planteamientos éticos más recurrentes en las investigaciones genéticas son de carácter colectivo, por lo tanto deben ser abordadas desde una reflexión ético-social. Temas sensibles como la manipulación génica, exploraciones del genoma, entre otros, deben llevarse a cabo y aplicarse para el bien común. Teniendo en cuenta que la mayoría de estos estudios son financiados por la ciudadanía, es un gran desafío garantizar que la misma se beneficie de estos avances. Allí podemos concluir que al ser así, ya concierne a ser un tema social. Por otro lado, el manejo de la confidencialidad de la información y posibles conflictos de intereses individuales frente a los intereses institucionales, ya que en algunos casos, estas exigen que el beneficiario desista de la confidencialidad si los intereses de la institución así lo requieren. Cuestiones patrimoniales. Los intereses de las instituciones en obtener patentes a partir de la manipulación de genes y sus productos. Esto a pesar de la posición de la UNESCO. Modificaciones génicas. Por un lado, la posición de los genetistas de utilizar la genética con fines utilitarios sin restricciones. Por otro lado, un debate interminable de los límites en cuanto a estas modificaciones y el impacto que puede traer con el tiempo a la humanidad.
involucrando un poco la posición religiosa, quienes los acusan de jugar a ser Dios. Ejemplos: clonación, mejora de la especie, inmunidad a enfermedades, entre otros. Recursos. Por último, el alto costo de llevar a cabo estas investigaciones y que por ende, al ser financiados por el pueblo, deberían ser integrados a una política de justicia sanitaria, dado que las personas con mayores recursos podrían acceder a mejorar su raza, y de allí derivada una clara discriminación a las personas carentes de dichos recursos. Muchas gracias.